Que hoy podemos vernos, ¿verdad? Entre semana. Es una bendición el que podamos estar juntos el día de hoy. Qué bueno, de verdad, hermano, que apartó este tiempo para poder estar juntos, para ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme ahí al libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, verso 35 y 36. Hoy meditábamos estos pasajes y es muy interesante cómo Mateo termina este bloque en el cual está organizado el libro de Mateo, el capítulo 8 y capítulo 9, donde acumula estas historias, donde aparecen de una manera concentrada los milagros de Jesús. Y Mateo termina de esta manera, en el verso 35 y 36 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oremos, hermanos. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos, porque Señor, no hay otra forma en la que podamos ver la bendición tan grande que es que podamos ir a tu palabra. Poder ir a tu palabra, estudiarla, poder, Señor, comprenderla y poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Es, Señor, la bendición más grande que puede haber. Porque a través de eso vemos, Señor, tu reino, vemos tu salvación, que se cumple en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tomes nuestra vida de cada uno de los que estamos aquí, aquellos que nos están viendo, Señor, a través, Señor, de las redes sociales, también en un mismo corazón, en un mismo sentir. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos comprender tu palabra el día de hoy. La obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de terminar este capítulo 9, Mateo introduce esta expresión que vemos en el capítulo 9, verso 36. Esta expresión dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Mateo utiliza una expresión que proviene del Antiguo Testamento. Esta expresión de como ovejas que no tienen pastor, dispersas y desamparadas. Y me gustaría el día de hoy hablar acerca de esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que Mateo está tratando o está diciendo a través de esta expresión? ¿Y qué es lo que Jesús estaba viendo en la vida del pueblo al cual estaba él hablando, enseñando, etcétera? ¿Cuál sería la misericordia que Dios tuvo, la compasión que Dios tuvo al ver este pueblo que no tenía pastor? ¿No? ¿A qué se refiere? Porque a veces este tipo de expresiones las podemos malinterpretar y se puede caer en el error de pensar de que, bueno, no tenían alguien, un pastor, entonces Jesús llegó para pastorearlos. En cierta manera sí, pero podríamos ver en el Antiguo Testamento a qué se refiere esta expresión, y ya una vez viendo el Antiguo Testamento, regresamos al capítulo 8 y 9 para ver de qué manera está hablando y está viendo a estas personas. Muy bien, me gustaría que me acompañara, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Seguramente es una historia que usted ya conoce,
Y si no la conoce, ahorita lo vamos a descubrir. Aquí encontramos unos personajes importantes en la historia del pueblo de Israel, como el rey Acab, que era rey del reino del norte. Este rey Acab es mencionado como uno de los peores reyes de la historia de Israel. Este rey Acab se casó con una mujer que era sacerdotisa de los dioses paganos, ¿sí? Esta mujer fue quien persiguió y estuvo persiguiendo a los profetas de Israel. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Jezabel, ¿sí? Esta mujer Jezabel persiguió a los profetas de Dios. Interesantemente, en el reino del sur gobernaba Josafat, que es mencionado en la Biblia como un rey bueno. El problema es que emparentaron, o sea, se volvieron consuegros. Y se tuvieron, los consuegros se visitan, ¿no? O sea, hay una relación ya mutua. Y entonces dice el verso 22, el capítulo 22, verso 1, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. O sea, lo fue a visitar. ¿Por qué? Porque era su consuegro, ¿sí? O sea, eran consuegros. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. En otras palabras, ¿qué dijo? Tú dime, como dicen por ahí, tú dime rana y yo salto, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos? A la hora que quieras. Verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Pero dentro de todo aquí vemos que Josafat, al ser un rey que es mencionado bueno dentro de los reyes de Israel, ¿qué buscaba? Buscaba la dirección de Dios, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, podemos pensar que en este caso Josafat estaba actuando de una manera correcta. Siempre había que buscar la voluntad de Dios, ¿no? Verso 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron, hermano? Sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia? Josafat, Acab le dice a Josafat, su consuegro: ¿qué consuegro? Vamos a la guerra, ¿qué te parece? Échame la mano. Y el consuegro: claro, somos familia, ¿cómo no? Pero antes vamos a buscar la voluntad de Dios. De eso, Josafat, qué bueno que tuvo eso, ¿no? Entonces Acab, escuchando eso, reunió a sus profetas. Recordemos que Acab era rey de ¿qué reino? Del norte, ¿sí? Hermanos, el reino del norte fue el primer reino que fue destruido. De hecho, su fundación del reino del norte fue totalmente, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. O sea, aunque Dios dividió el reino, porque fue Dios quien lo dividió, la forma en que se estructuró todo el reino del norte fue basado, hermanos, en la idolatría. Por lo tanto, ni sacerdotes, ni levitas, ni profetas, hermanos, que estaban en ese tiempo, eran profetas de Dios.
ni sacerdotes de Dios, ni levitas de Dios. Entonces, estos 400 profetas que reúne Acab, les dice a Acab, oigan, ¿voy a ir a la guerra o no voy a ir a la guerra? ¿Y qué le dicen estos 400? Sube, porque Jehová ha entregado en mano del rey. Y dijo Josafat, verso 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, ¿qué significa? Josafat mismo se dio cuenta que estos eran chafas, ¿no? O sea, no eran profetas de Jehová. Y entonces le dice, ¿habrá uno que quede de los profetas de Jehová? Verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat. Ponga atención a qué dice. Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco. Pero fíjese por qué lo aborrece. Porque nunca me profetiza que bien. Mire nada más. Nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Mire cómo es así, ¿no? ¿Qué buscaba Acab de sus profetas? Que le dijeran lo que él quería escuchar. Y los profetas se subordinaban a eso. 400 estaban diciéndole sube, porque de Jehová, y mencionaban a Jehová. No podemos mencionar que estaban diciendo otra cosa, sino que ellos se consideraban profetas de Jehová. Pero había uno que estaba en contra de todo eso. Verso 10. Verso 9 dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. O sea, ya era como un circo, ¿no? ¿Sí? ¿Se imagina cómo era eso? Verso 12. Y todos los profetas profetizaron de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen, ¿qué? Éxito. O sea, ¿cuál fue la recomendación que le dio el mensajero? Pues mira, todos están diciendo que va a tener buen éxito el rey, que le va a ir bien, que va a ganar. Pues más vale que te alinees a eso que están diciendo los profetas. Y entonces dice el verso 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, que eso diré. Verso 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano ¿de quién? Del rey. ¿Qué hizo Micaías? Le dijo lo que él quería escuchar. Verso 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo,
o sea, Micaías, yo vi, ponga atención aquí, a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y mire lo que sigue. Y Jehová dijo, estos no tienen qué, Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué significa aquí que están esparcidos como ovejas que no tienen pastor? Significa lo que Jehová dice, estos no tienen Señor. ¿Qué significa? Cada uno hace lo que bien le parece. ¿Se acuerda de esa expresión? ¿Dónde está esa expresión? En el libro de Jueces. En el libro de Jueces dice esta expresión, ¿no? En aquellos tiempos, en aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, estas personas, aunque tenían a Jehová en su boca, estos profetas, aunque tenían a Jehová en su boca, y, entre comillas, se creían profetas de Jehová, profetizando la palabra de Jehová, aunque este pueblo decía que adoraba a Jehová y este rey buscaba la voluntad de Jehová, muy entre comillas, es que en realidad, hermanos, tanto el rey como el pueblo, en realidad vivía como si no tuviera rey. No tienen señor, no tienen quien los gobierne, no se sujetan a la voluntad de Dios, no viven buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Acá, por más, hermanos, que buscaba la voluntad de Dios, sus profetas lo llenaban de elogios y le decían y le daban pues buenas palabras para que fuera e hiciera en realidad lo que él quisiera hacer. Entonces esta expresión aquí significa cada quien hace lo que quiere. No tienen Señor, no tienen quien los dirija, no buscan la voluntad de Dios, en realidad no buscan mi voluntad, cada uno de ellos hace lo que quiere hacer. Dice el verso 18, perdón. Verso 18 dice, ya vimos en el verso 17 cómo está esta expresión, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dice, ¿no? Estos no tienen Señor, no tienen quien los gobierne. En otras palabras, no buscan a Jehová, no buscan la voluntad de Jehová, no se someten a la voluntad de Dios. Verso 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente que el mal. Entonces él dijo, oye pues, o sea, está hablando de Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.
¿Qué es lo que vemos aquí? Jehová había declarado juicio. ¿Contra quién? Contra Acab. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba obrando, mandó un espíritu de engaño, de mentira a los profetas para que los profetas le dijeran lo que lo que él quería escuchar. ¿Usted quiere escuchar lo que usted quiere escuchar, hermano, cuando viene a la iglesia? ¿Usted viene a escuchar lo que su corazón quiere o en realidad sería lo mejor escuchar la voz de Dios? Hermanos, esto es juicio. Esta expresión que estaban como ovejas que no tenían pastor, significa entonces, en primera instancia, que eran personas que estaban viviendo y haciendo como ellos querían. Escuche, no estamos hablando de personas que, entre comillas, ellos vivían como paganos, pero no estamos hablando de un pueblo pagano, estamos hablando del pueblo de Israel, junto con el pueblo de Judá. Y la Biblia nos muestra que esta expresión significa, no buscan el gobierno de Dios, no buscan la dirección de Dios. En realidad buscan y anhelan lo que hay en su propio corazón. Esta expresión se repite en el libro de Zacarías, capítulo 10. Vamos a Zacarías. Por favor, hermano, búsquelo. Zacarías, en el capítulo 10 de Zacarías, verso 2. Miren lo que dice el verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, cuando una oveja no tiene quien dirija su vida, ¿qué hace? Se pierde. Pero, ¿cómo nos está diciendo este verso? ¿Gracias a qué pasa eso? Dice, fíjense lo que dice en el verso, en el inicio del verso 2, los terafines han dado vanos oráculos, o sea, vanas profecías, profecías huecas, vacías. Los adivinos han visto mentira. ¿Dónde vimos esto también? En Reyes. ¿Con quién? Con Acab. Dice, han hablado sueños vanos. Entonces, toda la revelación que podía tener este pueblo, en realidad, hermanos, era una revelación de mentira. Vacía, vana, hueca. Y como no hay revelación, como no hay una revelación de Dios, una dirección de Dios, dice aquí, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene ¿qué? Pastor. Una vez más, lo que nos está tratando de mencionar aquí es que la palabra misma que viene y que debería de venir no existe. Y al no buscar y al no tener esa palabra como la dirección de Dios, el pueblo, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios habla acerca de estas expresiones,
hablando acerca de que vagan como ovejas y sufren porque no tienen pastor. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 9, perdón. Dice el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa entonces? Lo que vio Jesús en la vida del pueblo de Israel, hermanos, ¿qué fue lo que vio? Que era un pueblo que no buscaba el gobierno de Dios, que no se sometía a la voluntad de Dios. Cada uno de ellos en realidad buscaba la satisfacción propia. Y entonces, ¿qué significa esta parte en este lugar que vemos aquí? Hermanos, si usted ve, el día de hoy también meditábamos el verso 27. ¿Vemos el verso 27 del capítulo 9? Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, ¿cómo? Y cuando nosotros vemos la expresión hijo de David, ¿qué entendemos, hermanos? David, ¿quién era? El rey. Y entonces debemos de recordar, hermanos, la promesa que el pueblo de Israel estaba esperando acerca del rey, de un rey que iba a venir de la descendencia de David. Y nosotros explicamos esto. Cuando la Biblia expresa y cuando la Biblia menciona acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que se ha acercado ese reino de los cielos? ¿Cómo? A través del rey de ese reino. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesús. Pero ¿a través de qué, hermanos? A ver, vamos al Sermón del Monte, por favor. Vayamos ahí. Capítulo 7. Desde el capítulo 6. Busca el capítulo 6. Verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Cuando nosotros vemos estas expresiones, hermanos, ¿qué es lo que dijimos cuando vimos este pasaje? ¿Qué significa? Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Dijimos, esto es lo mismo que vemos en el verso 9 y 10. Vemos el capítulo 6, verso 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Significa, hermanos, buscar el reino de los cielos, buscar el gobierno de ese rey que se ha acercado en nuestras vidas. Buscar la voluntad de ese rey, de ese reino en mi vida, para que yo, esa voluntad expresada en los cielos, la pueda vivir ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra. Por lo tanto, cuando la Biblia expresa, mas buscad primeramente el reino de los cielos, es exactamente lo mismo. Buscar el gobierno de Dios, buscar el señorío de Dios, la voluntad de Dios sobre mi vida, y buscar su justicia significa ser obediente, vivir esa voluntad. ¿Y cómo termina el capítulo 7?
mencionándonos de esta manera. Capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Quién entra, hermanos, en el reino de los cielos? Cuando Jesús ve al pueblo de Israel, viene al pueblo de Israel, ¿qué ve? Un pueblo que en realidad, entre comillas, dice que busca a Dios. ¿No es cierto? Decimos que era el pueblo de Dios, pero en realidad lo que ve, hermanos, es que en realidad lo que buscan es satisfacer sus propios deseos. Prueba de ello no es el capítulo 6, verso 1. Miren lo que dice el verso 1, capítulo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas como tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué daban limosna? Para que la gente los viera. ¿Cierto? No buscaban las cosas de Dios, no buscaban glorificar a Dios, no buscaban que Dios sea exaltado, no, glorificar a Dios no, buscaban sus propios deleites. Y este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque estas personas eran las personas, estos hipócritas que vemos aquí, son los escribas y los fariseos. Y estas personas eran las que enseñaban al pueblo. Entonces imagínense, si estas personas enseñaban al pueblo que vivían así, imagínense el pueblo cómo vivía. De la misma manera. ¿Qué significa entonces que Jesús estaba viendo a este pueblo como ovejas que no tenían pastor, dispersos? Cada uno hace lo que bien le parece. Viven como ellos quieren. Pero en su boca está Jehová. En su boca está Dios. Pero quien entra en el reino de los cielos no es el que dice Señor, Señor, sino ¿quién, hermano? El que hace la voluntad de Jesús. Hermanos, si nosotros regresamos al capítulo 8, capítulo 9, hermanos, perdón. Capítulo 9. Dice aquí en el verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le preguntaron a Jesús, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y aquí hay una expresión no sé si usted la vio cuando estuvo meditando, cuando tuvimos nuestro devocional y vimos este pasaje. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Esta obra de Jesús, hermanos, esta obra del reino, se ha acercado el Rey Jesús. Pero ¿qué significa eso en nuestras vidas? Yo me puse a pensar el día de hoy y en la semana pasada sobre este punto. ¿Qué
significa que nosotros reconozcamos y digamos como estos ciegos y reconozcamos a Jesús como el Hijo de David, el Rey que se ha acercado? ¿Qué significa? Significa gobierno, hermanos. Significa soberanía de Dios sobre quién viene, sobre quién lo reconoce. No sé si me explico. Es una obra nueva. Y este entendimiento, este nuevo reino se posesiona en nuevas personas, en nuevos odres. Porque ese vino nuevo, esa obra que viene a ser ese Rey Jesús, viene sobre esas personas con su gobierno, con su palabra. Son personas que ahora viven bajo su voluntad. A eso se refiere esto. Los escribas y fariseos que estaban en contra de Jesús y veían las mismas cosas que los demás, presenciaban los mismos milagros que los demás, pero no veían al Rey Jesús, ¿verdad que no? Pero si nosotros vemos al Rey Jesús, como lo vieron estos ciegos y le dijeron: ten misericordia de mí, hijo de David. Si le reconocemos como el Rey Jesús, ¿qué significa? Significa que Él gobierna nuestras vidas. ¿A través de qué? De su palabra. Acá buscó la voluntad de Dios porque se lo dijo Josafat, pero buscó la voluntad de Dios en sus profetas y buscaba a sus profetas, porque sus profetas le profetizaban siempre lo bueno, lo que él quería escuchar. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, ¿qué buscamos? ¿Buscamos escuchar lo que nosotros queremos escuchar? ¿O buscamos escuchar la voluntad de Dios, cual sea, y someternos a esa voluntad? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel, lo que estaba viendo Jesús de ese pueblo es que era un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si Él viene a anunciar ese reino de los cielos por medio del Rey Jesús, ¿qué significa? Que todas aquellas personas que entran a ese reino son personas que viven bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Y dónde encontramos la voluntad de Jesús? ¿Expresada en dónde? En las Escrituras. Una oveja perdida, una oveja, como dice aquí, desamparada y dispersa, sí, pobrecita oveja, sí, cierto. Pero esa oveja está viviendo así porque no tiene quien gobierne su vida. Por lo tanto, se supone que tú y yo ya encontramos a nuestro pastor. ¿O no es así, hermanos? ¿Eso qué significa? Ya tenemos quien gobierne, dirija, ordene nuestra vida a través de ¿qué? De su palabra y del sometimiento a su voluntad. ¿No lo dijo en el capítulo 7? Ya para ir terminando, hermanos, capítulo 7. ¿Cómo termina el capítulo 7? Verso 24. Ya en el verso 21 nos dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea, ¿qué es la roca aquí? Yo sé que la roca es Cristo. De veras que creo como usted que la roca es Cristo. Pero la roca aquí, en primera instancia,
es oír y hacer la voluntad del Padre. No sé si me explico. Claro que la roca es Cristo. Sí, por supuesto, la roca la menciona toda la Biblia que es Cristo. Pero aquí comienza diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Mateo está presentando al reino de los cielos y al rey del reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? Se han acercado. ¿Cómo? A través de ese rey y de su gobierno y de su autoridad. ¿A través de qué? De su palabra. Por lo tanto, todos los milagros que vemos concentrados en el capítulo 8 y 9 son milagros que representan quién es Jesús, que nos muestran quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el siervo sufriente que iba a llevar nuestros pecados, que iba a cargar nuestras culpas, nuestras enfermedades y que pagó por nosotros en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Es quien perdona nuestros pecados, es quien limpia nuestros pecados y es ese Rey Jesús que viene a gobernar nuestras vidas. ¿Sí me explico? Cuando usted piense en que Jesús es quien cargó sus pecados en la cruz, no termine ahí, siempre avance un poco más o mucho más. Significa que ahora yo vivo bajo la voluntad de ese rey. Y yo vivo buscando la voluntad de ese rey. Estaba perdido, sí, cierto. Hacía lo que bien me parecía, ¿verdad? Pero vino Jesús y estaba yo disperso, dice aquí, disperso y desamparado. ¿Y Jesús qué hizo? Me encontró. Me ha traído a Él y ahora Él es quien gobierna mi vida. Amén, hermanos. Nunca se le olvide que el perdón de pecados no termina solo ahí. Que la muerte de Jesús no termina con la muerte de Jesús. Él resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y ahora qué está haciendo en los cielos? Reinando, ¿no? ¿Es rey de quién? ¿De quién? ¿De quién es rey? Es mi rey. Eso significa que yo busco su voluntad, busco vivir bajo su voluntad y hacer lo que Él me pide. Y no nos vamos a cansar de decirlo, porque la palabra misma lo dice y lo vuelve a decir y lo vuelve a decir. El Señor nos ha traído a su redil, hermanos. O sea, vivimos para satisfacer la voluntad de nuestro Dios. Oremos.